Buenas jóvenes, en esta ocasión nos corresponde observar un poco de lo que es los ejercicios sobre tablas de datos y escenarios. Lo primero que debemos entender es que los escenarios es una forma administrativa en la que yo puedo calcular diferentes posibilidades y de esas diferentes posibilidades yo puedo determinar cuál es la más viable, y no solamente puedo determinar cuál es la más viable o cuál es la mejor, sino que puedo hacer un intercambio de ellas e inclusive con la tabla de datos puedo mostrar diferentes escenarios ya de forma visual. No solamente generar esos cambios, sino que ya puedo tener como un resultado total con el cual puedo observar yo cuál es el mejor. Esto con tabla de datos. Después de eso estaríamos trabajando con la administración de escenarios y un poco de tablas dinámicas. Lo primero que vamos a hacer en este caso, vamos a completar. Entonces, por ejemplo, acá en E3 vamos a escribir, este es un ejercicio que hicimos en clases, vamos a escribir capital, vamos a escribir después intereses, en este caso por último vamos a escribir pagos, y en lo que corresponde al capital vamos a ingresar cuál es el monto total o el monto de capital que tenemos actualmente. Para iniciar vamos a trabajar con un capital de alrededor de 3 millones, estamos hablando de 3 millones de colones aproximadamente. Después de eso vamos a ver cuánto es el interés. El interés estamos hablando de que hace referencia a un porcentaje. En este caso el interés son 4%. Vamos a colocarlo. Recuerde que si ponen el porcentaje después de anotar un valor, entonces este se va a aumentar en un monto. Ok, les estaba explicando que lo correspondiente a el cambio en este caso del 4%, si vamos a iniciar o vamos a insertar en este caso el porcentaje después, o el formato porcentaje que sería el que está por acá en número, después de haber ingresado el valor. Recuerden que se multiplica por 100, entonces por eso siempre tenemos que hacerlo antes. En este caso vamos a colocar entonces 4%. Los pagos es la cantidad de pagos que al final van a resultar o sean necesarios para poder nosotros realizar o cancelar nuestra deuda. En este caso vamos a tomar como base pagos 300, ¿no? Aproximadamente. Una vez tenemos esos 300 pagos, vamos a en este caso darnos cuenta que tenemos que trabajar con una función. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular una mensualidad. Para calcular esa mensualidad vamos a utilizar una función que no habíamos trabajado durante el módulo anterior, y por ende vamos a conocerla ahora. Esta fórmula, igual la vamos a poner aquí, fórmula o función, se llama en este caso pago. ¿Cómo hacemos? Bueno, en este caso siempre iniciamos como toda función con el igual. Una vez tenemos el igual, ahí vamos a colocar en este caso o escribir la función. Recuerden que en español es pago, y si estuviese en inglés tendría que ser PMT. Una vez tenemos por acá dice la tasa. Entonces, ¿cuál va a ser la tasa en este caso? Una vez entonces tenemos acá, vamos a hacer lo de la mensualidad, que como les decía, va con la función en este caso con pago. Una vez hacemos eso, abrimos en este caso paréntesis, que sería, y vamos a ver lo que corresponde a la tasa. La tasa hace referencia al interés o al porcentaje que nosotros tenemos que pagar o que tenemos que subsanar de nuestro negocio. Sería en este caso 4%. Una vez dice el NPER. El NPER hace referencia al número de pagos, pero antes de pasar al NPER tenemos que observar lo siguiente. Ese 4% es un interés anual. Y este tipo de pago que nosotros vamos a calcular es un pago mensual. Entonces debemos nosotros, por su efecto, dividir esa tasa que es anual a una tasa mensual, dividiéndolo en el año. Entonces así vamos a ver cuánto es. Y ahora sí pasamos al NPER, que es el número de pagos o la cantidad de pagos. En esta ocasión la cantidad de pagos son 300. Esos fueron los que definimos. O sea, vamos a hacer 300 pagos para poder salir nosotros de la deuda. Una vez tenemos eso, vamos por el BA. El BA, que significa el valor actual o el valor que tenemos en este momento en nuestro capital, o como queramos llamar. Después de eso, ya que tenemos nosotros ese valor asignado, que sería por acá, en este caso el BA, entonces eso es el total. Ahora sucede lo siguiente, me corresponde a mí cerrar el paréntesis. Sin embargo, voy a tener un siguiente problema. Cuando yo le voy a dar enter, y eso sucedió en clases, nos da un valor negativo. Nosotros no podemos permitir que exista un valor negativo en este, porque nosotros no podemos tener una cuota negativa.
Entonces, todo número para volverlo positivo o toda función, lo único que debemos hacer es multiplicarla, en este caso, por menos 1. Recuerden que menos por menos da más, entonces estamos obteniendo ahí un número positivo. Y esta sería la mensualidad. Una vez obtuvimos la mensualidad, entonces vamos a proceder a lo siguiente, a generar la tabla. Una tabla de datos. La tabla de datos nos va a permitir variar lo que corresponde a los intereses. O sea, hacer una prueba, voy a colocar primero acá esto, recuerden, en porcentaje. Y a variar diferentes tipos de tasas de intereses que yo desee probar. Y vamos a poner las mismas que intentamos en clases. Estaríamos hablando de 1, 4, 6%, 8 y 10% según corresponde. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es simplemente trasladar o traer el valor de la mensualidad. Lo hacemos con un igual porque si no existiese una fórmula, ella no puede hacer el cambio. Entonces eso nos va a generar algún problema. Entonces ahí le damos Enter. Y aquí vamos a tener, en este caso, en forma vertical, los valores que se van a utilizar para la fórmula. Primero tenemos acá las tasas de intereses y tenemos el pago o la mensualidad actualmente. Ahora sí, ¿cómo hago yo para complementar estos otros tipos de pagos que tenemos que tener por ahí si no los tengo? O sea, tendría que ir uno a uno. No, por el contrario. Simplemente selecciono todo esto. Vean la diferencia. Tiene que haber una columna de diferencia. En este caso colocamos los intereses o la tasa, en este caso antes, en la columna H y en este caso el valor correspondiente a la mensualidad en la columna derecha, que sería la columna I. Una vez hicimos eso, ahora sí nos vamos a ir a la pestaña datos que tenemos por acá, el elemento menú, y vamos a buscar donde dice análisis de hipótesis. Donde buscamos análisis de hipótesis, por ahí vamos a tener en este caso tabla de datos prácticamente al final. Una vez tenemos tabla de datos, debemos procurar llenar aquí esta columna. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí en la celda de entrada vamos a seleccionar el 4%. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a detectar dónde está el 4% en nuestros intereses y va a ver en la columna y va a ir complementando. Entonces ahora va a encontrar cuánto es una cuota con 1% de interés, con 4%, con 6% para poderlo comparar, y como dice el nombre va a quedar una tablita ya formada. Le damos a dar a aceptar y automáticamente por acá, bueno, tenemos muchos decimales, entonces nos vamos a inicio y reducimos un poco la cantidad de decimales para que ya quede por lo menos con 2. Y aquí tenemos diversos tipos de tasas o diferentes tipos de pagos que podemos utilizar, y eso se puede hacer de forma vertical como de forma horizontal o en su defecto como una matriz, y lo vamos a hacer ahorita de la siguiente forma para que quede muy rápido y claro. Entonces, por ejemplo, yo voy a copiar esta información que tengo por acá, la copio mediante un pegado especial, veo por aquí, le doy acá pegado especial, y ahí lo que voy a hacer es transponer. Recuerden que transponer lo que va a hacer es que un valor que sea en forma de columna se va a volver en este caso una fila o viceversa. Una vez transpuse, vengo por acá y copio. En este caso recuerden que no puedo copiar, estaba haciendo ahí, en vez de copiar, perdón, lo que hago es que arrastro el valor. Una vez arrastré el valor, vuelvo a seleccionar, hago el mismo procedimiento, datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Una vez, en este caso, como lo quiero hacer en forma de fila, no lo voy a buscar en forma de columna, entonces me vengo y selecciono nuevamente el 4%. Siempre hay que seleccionar la tasa originaria, no la tasa de la lista. Entonces le damos a dar a aceptar, y al darle a aceptar nuevamente nos complementa la misma información. ¿Qué es lo que varía? Pues solamente la forma en la que se presenta. Sin embargo, si yo quisiera hacer una varianza en la cual no solamente quiero que varíe el interés, sino que también deseo que varíe la cantidad de pagos, es ahí donde yo voy a hacer una matriz. Por ejemplo, voy a venirme por acá y voy a nuevamente a copiar esta información. En este caso, si la voy a copiar, la voy a dejar de forma vertical. Es un pegado sencillo. Una vez hice eso, ahora tengo que cambiar por acá diferentes informaciones o diferentes, vamos a ver, diferentes pagos, por decírtelo así. Pagos en 150 pagos, en 200 pagos, para completar la cantidad. Entonces,
siempre por aquí voy a ver cuánto es el total que yo debo pagar. Entonces vamos a poner un igual, porque debo arrastrar siempre sí o sí la cuota. Esta vez sí puede ir parejo, por decirlo así, en la misma columna del porcentaje, porque a un lado voy a llenarla con diferentes tipos de pagos. Entonces voy a llenarlo con 150, con 200 y me voy a llevar en este caso el autorrelleno para hacer con 300 pagos. Ahora sí, en este momento voy a seleccionar toda la tabla. Vean que estoy seleccionando la columna que corresponde a la tasa de intereses y la fila que corresponde a la cantidad de pagos y a la cuota en la que se va a pagar. Entonces, una vez estamos por ahí, simplemente lo que vamos a hacer es irnos nuevamente a datos. Nos vamos en este caso a análisis de hipótesis, tablas de datos, y aquí vamos a hacer el mismo cambio. En este caso, lo que vamos a hacer es esto. En la fila, lo que queremos que se llene a nivel de las filas van a ser igualmente los pagos. Entonces hacemos la cantidad de pagos. Deseamos cambiar los pagos. Entonces ahí se van a cambiar los pagos a nivel de fila. Y a nivel de columna, o sea, hacia abajo, vamos a hacer que cambie nuevamente el interés. Una vez hicimos esto, esta tablita se nos va a generar con diferentes posibilidades para elegir, ya sea un cliente o para nosotros como empresa adquirir el servicio que sea más adecuado. Una vez estamos por ahí, ya sabemos cuántos serían nuestros pagos. Depende de la circunstancia o la cantidad que nosotros deseemos pagar. De esta forma ya tenemos lo que es administrado o creado una pequeña tabla y le vamos a poner aquí tabla de datos. Listo. Entonces en esta ocasión ahora sí vamos a completar las otras herramientas que debimos en clases. La siguiente herramienta que vamos a completar en este caso va a ser la herramienta, o en este caso el análisis de hipótesis, perdón, el análisis de escenario o administración de escenarios. ¿Qué sucede? Bueno, vamos a completar aquí, vamos a venir y vamos a poner que en F2 la inversión en su efecto le vamos a poner igual un interés. Al igual que un interés, vamos a hacer un periodo de capitalización. Una vez tenemos un periodo de capitalización, vamos a poner un valor futuro. En este caso, contrario a la anterior, no vamos a realizar pagos a un crédito que nosotros hayamos adquirido como empresa, ni nada por el estilo. Por el contrario, lo que vamos a hacer es generar una inversión, y esa inversión en este caso nos va a poder permitir proyectar según la tasa de interés cuánto dinero o cuánto valor futuro va a generar. En este caso, si nos va a servir o si nos va a generar muchísimo más dinero que otras inversiones. Y en administrar escenarios, como decía anteriormente, vamos a poder variar entre uno u otro. Eso es muy sencillo. Entonces lo primero que vamos a determinar es cuánto va a ser la inversión inicial. En este caso vamos a poner una inversión inicial de 1.500 euros a un interés, o sea, esta inversión corresponde a un interés del 15%. ¿Cuánto va a ser el periodo de capitalización? O en este caso, ¿durante cuánto tiempo vamos a nosotros a tener ese dinero congelado y produciendo más? En este caso específico, nosotros vamos a poner 15. Entender lo siguiente, el valor que coloquemos acá es una representación en años. Si ponemos 1 es un año, si ponemos 2 y así sucesivamente. Va a depender del plazo durante el cual tengamos ese dinero invertido. Ahora, debemos obtener el valor futuro. El valor futuro lo vamos a obtener mediante una función que se llama VF, que hace representación a valor futuro. Entonces lo primero que vamos a hacer es VF, esto es igual en español y en inglés. Y recordemos, aquí nos viene a preguntar otra vez por la tasa, y en la tasa, según aprendimos en la función pago, hace representación al porcentaje que nosotros tenemos por ahí. O sea, es el porcentaje que se va a ir generando. En esta ocasión no debemos dividirlo entre 12 porque no es un periodo de capitalización mensual, sino que es un periodo de capitalización anual. Entonces, ahora sí, el NPER es la cantidad de pagos. Pero aquí en vez de cantidad de pagos representa la cantidad o el periodo de tiempo en el que va a estar esa inversión asignada en nuestras arcas o en nuestra forma para hacer ese dinero. Ahora, lo que tenemos aquí, el pago, como no es una deuda, el pago va a ser nulo, o sea, va a ser en este caso 0.
Ahora, el valor actual es cuánto tenemos nosotros ahí invertido. En este momento tenemos invertido 1.500 euros. Así como lo hicimos anteriormente, el resultado de esta función nos va a dar negativo. Por ende, debemos nosotros transformar esta función en negativo en algo positivo. Entonces vamos a hacer lo mismo, simplemente vamos a multiplicar este valor por un menos 1 para obtener ya el valor positivo. Una vez obtenemos ya ese valor positivo, vamos a darnos cuenta que si dejamos ese dinero durante ese X periodo, en este caso de 15 años, vamos a obtener un valor futuro de 12.205,59 euros. Eso significa que son euros que estaríamos ganando. En este caso, obviamente con la diferencia de la inversión inicial que fueron 1.500 euros, pero el diferencial que estaríamos haciendo aproximadamente 11.000 euros sería de ganancia. Pero ¿cómo administrar diferentes escenarios o diferentes valores? Es aquí donde viene la herramienta. Siempre nos vamos al elemento de menú datos. Después del elemento de menú datos nos vamos al análisis de hipótesis y por acá vamos a buscar el que dice administrador de escenarios. Una vez estamos en el administrador de escenarios, vamos a ver que lo primero que tenemos es un botón que dice agregar. Le vamos a dar a agregar. En agregar nos va a permitir poder ponerle el nombre al escenario, por ejemplo, inversión 1. Una vez pusimos la inversión 1, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos pregunta cuál es la celda que va a cambiar. Esto va a depender de qué queremos cambiar. Si queremos validar una empresa, digamos, que nos genere más dinero, ya sea porque tiene un interés más alto o porque el periodo de capitalización es más alto. Entonces, en este caso, vamos a trabajar variando lo que corresponde al, en este caso, a la tasa, que sería el 15%. Lo seleccionamos, entonces ella siempre va a cambiar el valor que esté, en mi caso en G3. Le vamos a dar a aceptar. Y una vez le damos a aceptar, vean como aquí se ve 0,15%. Ese es el primer escenario, el escenario actual. El 0,15%, recuerden que él trabaja los valores porcentuales, los divide entre 100, entonces nos da 0,15 después de dividir 15 entre 100. Una vez le damos a agregar, lo que vamos a hacer es poder volver a agregar otro escenario, que sería la inversión número 2. Va a cambiar la misma celda porque lo que vamos a cambiar es otra vez el interés, entonces le damos a aceptar y aquí en vez de poner 0,15 vamos a poner un interés menor, que el interés menor sería de 0,8, traducido a un porcentaje de un 8%. Aquí yo le di a aceptar, por eso me devolvió a la administración de escenarios, pero no hay ningún problema. Vuelvo a darle a agregar, le voy a dar inversión 3, dejo igual la misma celda cambiante, la de tasas, le voy a aceptar y en este caso voy a poner un interés o una tasa de 0,5 que se traduce en 5%. Le voy a aceptar y ya yo tengo 3 escenarios. Yo puedo ir cambiando entre esos escenarios y darle aquí mostrar en mi botón y me cambiaría en nuestro Excel. Ustedes pueden observar que según el que yo desee mostrar puedo obtener un resultado o puedo hacer un análisis más rápido. Y no obstante, aun si esos 3 escenarios que yo ya generé yo los quiero ver en forma de resumen, yo lo puedo hacer. Si ustedes se dan cuenta, por acá tenemos la opción de resumen. Yo le voy a dar resumen y me pregunta que si quiero el resumen en una tabla dinámica de escenario o solamente en un resumen. De momento no lo vamos a exportar en tabla dinámica, pero lo vamos a hacer en forma de resumen. Una vez le di ahí yo a generar un informe, en este caso en forma de resumen, vamos a tener esta tabla. Esta tabla nos permite visualizar lo siguiente, decir, bueno, ¿cómo se llama la celda que yo estoy cambiando? G3. ¿Qué estoy cambiando en esa celda? Eso yo lo puedo modificar, obviamente. Me dice que estoy cambiando los valores o los porcentajes que corresponden a la tasa de cada una de nuestras inversiones. Por ejemplo, dice que la inversión 1 es 15%, la inversión 2 es 8% y la inversión 3 es 15%. Y de esta forma, yo puedo administrar tantos escenarios sea necesario para mostrarle a un inversor en qué empresa o en qué fondo está mejor invertido su dinero y multiplicándose o no. Obviamente yo antes a nivel administrativo calculé cuál sería el impacto porcentual de cada una de esas inversiones para poderlas analizar en esta tabla. De ahí es donde se originan. Actualmente pues las tenemos.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya terminamos este resumen de escenario. Ahora nos corresponde a nosotros visualizar un poco de algo diferente, de una tabla dinámica. La tabla dinámica no vamos a ahondar mucho en eso, pero sí vamos a dar una pincelada. Por ejemplo, vamos a hacer un tipo de encuesta. Entonces, por ejemplo, sería pregunta 1. Vamos a desplegarlo, esa pregunta 4. Y aquí sería respuestas 1. Y así sucesivamente hasta llegar por lo menos a una respuesta 3. Tengo que totalizar, por ejemplo, digamos que la encuesta no fue muchas personas, que fue aproximadamente, no sé, a unas 5 personas para no complicarnos mucho. Entonces voy a colocar 2 de forma aleatoria en cada una de las respuestas. Y colocar en este caso 1 y 1 de forma distinta para totalizar 5. Ahora sí, tenemos en este caso ya un escenario de encuestados. Este escenario de encuestados, lo que yo quiero hacer es traspapelarla o llevármela a una tabla dinámica. La tabla dinámica lo que nos permite es modificar parámetros de cómo se muestra la información. Si hay una información en columnas, me la puedo llevar a filas y viceversa. De igual forma puedo ocultar valores y puedo mostrar valores. En este caso sería simplemente me voy a insertar y vean que por acá tengo dos opciones, tabla dinámica o tabla dinámica de recomendadas. En este caso vamos a dar una inserción de una tabla dinámica recomendadas, que sería como la más básica. Dice que no me puede recomendar de momento una tabla, pero igualmente le vamos a dar a aceptar. Actualmente, ella, aunque no pueda mostrarme una tabla, me da aquí esta opción. Si ustedes se dan cuenta, para ir conociendo, por acá tenemos cuáles son las celdas o los valores que ella reconoció. Reconoció pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3. Conforme yo la voy agregando, automáticamente se va generando un Excel con eso. A su vez, lo que me está mostrando es una sumatoria de todos, porque ahí ustedes pueden ver. En la parte aquí inferior tenemos filtros, columnas, filas y valores. Yo puedo llevarme en este caso esto que son valores y lo puedo llevar hacia una fila. Puedo llevarme esto a un filtro y puedo dejarlo en columnas. De esa forma yo puedo ir construyendo una tabla con los diferentes valores que yo desee. Esta tabla no cumple totalmente las expectativas porque es muy pequeña, pero solamente como para que vayan entendiendo que de esa forma yo puedo ir modificando y jugando con los valores de mi tabla para poder presentar un informe más acorde. Inclusive ya me presenta ciertos filtros, en este caso no se despliegan porque no hay nada en valores, pero yo puedo ir jugando con ellos para poder mostrar un resultado. En este caso me hace una sumatoria de todas las personas que resolvieron dicha encuesta. En tal respuesta, por ejemplo, en todas las preguntas, en la respuesta 3 contestaron 5 personas. En todas las preguntas, en la respuesta 1 contestaron 5 y en todas las preguntas, en la respuesta 2 contestaron 6. Eso sería todo por el video. En resumen, estaríamos entonces pendientes estaríamos pendientes a ver la validación de datos.